Hoy se ha presentado el libro Pumareres, Mujeres del Pumar, que recoge el testimonio de más de 30 mujeres vinculadas al cultivo de la manzana y al cuidado de las pumaradas. La obra, con textos de Lucía Fernández y fotografías de José Meyes, pone el foco en el papel de estas mujeres en la cultura sidrera asturiana y en la importancia de mantener viva esta tradición. Durante años su trabajo fue invisible, pero esencial para que todo siguiera adelante. Belén fue una de las primeras en formar parte de la denominación de origen protegida. Empezamos yendo al Serida a unos cursillos y ahí ya nos metieron el gusanillo en el cuerpo y fue cuando empezamos a hacer las plantaciones y bueno, desde entonces. Mujeres que dedicaron su vida a la producción de manzana y al cuidado de las pumaradas, muchas veces desde un segundo plano. Eran solo los hombres lo que gobernaban en todo, vamos, no éramos nadie, nada más que para trabajar, o sea que... Ellas son dos de las más de 30 mujeres que aparecen en este libro, que forma parte de una colección que ya dio voz a las mujeres del Llagar y a las mujeres que echan sidra, una forma de darles visibilidad. Cada vez son más, cada vez hay más mujeres que están al frente, siempre estuvieron trabajando, siempre estuvieron dando el callo, pero ahora además están dando la cara, si quieres. Más de 30 historias distintas, pero con mucho en común. El compromiso con la tierra y con un oficio cada vez más amenazado. Un trabajo que se hace más por convencimiento, por responsabilidad, por cariño. La manzana no da para vivir, excepto que tengas una explotación enorme. Por ello piden más ayudas y apoyo para quienes siguen plantando pumaradas.